El vapor de la plancha subía en pequeñas nubes mientras yo deslizaba la tela azul marino sobre la tabla. Era mi vestido más cuidado, el único al que podía llamar elegante. Y lo había reservado durante meses para este día, la boda de mi hija Leire. Cada pliegue bien marcado era, para mí, un modo de convencerme de que aún tenía un lugar en su vida. Aunque no fuera en primera fila, el teléfono sonó sobre la mesita del comedor. Vibrando con insistencia, lo cogí sin pensar, con el corazón acelerado por la emoción. «Mamá», dijo la voz de Leire, apresurada, con ese tono que siempre usaba cuando ya tenía una decisión tomada. «Hay un cambio de planes para esta tarde. Te voy a mandar un Uber que te recoja a las 5. Es lo más práctico». Me quedé inmóvil, con la plancha detenidas medio camino, el calor marcando la tela. «¿Un Uber?», repetí, como si no hubiera escuchado bien. «Pero, hija, ¿no quedamos en que me recogerías tú con mi coche? Dijiste que el tuyo estaría en el taller». Al otro lado de la línea, escuché un suspiro largo, como si yo fuera una niña preguntando cosas fuera de lugar. «Sí, mamá, pero resulta que la madre de Íñigo llegó esta mañana y no tiene transporte. Vamos a dejarle tu coche para que vaya cómoda al salón. Tú lo entiendes, ¿verdad? Es más sencillo así». Las palabras me atravesaron como alfileres invisibles. Mi coche, el único bien que había comprado con tanto esfuerzo tras años de coser hasta que los dedos se me entumecieran, iba a llevar a otra mujer al lugar que yo soñaba recorrer con mi hija. Tragué saliva y contesté despacio. «Claro, Leire, lo entiendo». Colgué y permanecí quieta, con el auricular aún en la mano. El silencio del piso me envolvió como una sábana fría. Me obligué a volver a la plancha, aunque ya no veía la tela, sino imágenes superpuestas las noches de fiebre en las que yo velaba a Leire, las meriendas de pan con chocolate que me inventaba para que no sintiera la ausencia de su padre, las tardes interminables en el taller de costura donde cada puntada llevaba su nombre. «Es su boda», me repetí, tratando de ahogar la punzada en el pecho. Lo importante es que sea feliz. Pero mientras doblaba el vestido sobre la silla, sentí como una sombra de duda se instalaba en mí. ¿Dónde quedaba mi lugar en ese día tan señalado? Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. Buscando calmarme, recordé la última vez que conduje mi coche con Leire al lado. Íbamos al registro civil para confirmar algunos papeles del banquete. Ella y hablaba de flores, de listas de invitados, de presupuestos, y yo asentía, sacando mentalmente cuentas para ver de dónde podía recortar de mi pensión. Al llegar, me dio un beso rápido en la mejilla y corrió hacia Íñigo, que ya la esperaba. Ni una palabra sobre el coche, ni sobre el esfuerzo que yo estaba haciendo. Volví a mirar el vestido. El azul marino me había parecido solemne, digno. Ahora me resultaba apagado, como si se hubiera marchitado en un instante. Me senté junto a la ventana abierta y escuché las campanas de la iglesia cercana. Sonaban alegres, como anunciando la fiesta de alguien más, no la mía. Quise convencerme de que era un detalle menor, una simple cuestión de logística. Pero dentro de mí, algo empezó a resquebrajarse. No era el Uber, no era el coche, era el hecho de que, sin darse cuenta, mi hija había decidido que otra mujer merecía más comodidad y visibilidad que yo en su gran día. Me levanté despacio. Guardé la plancha y doblé con cuidado el cable, como si en ese gesto pudiera recuperar control sobre mi vida. En el espejo del pasillo me vi cansada, con las manos marcadas de costuras, con el cabello recogido deprisa. «Resiste», me dije en voz baja. «Es solo un día». Pero sabía que no era solo un día. Era una señal.
y mientras colgaba el vestido en el armario para que no se arrugara, presentí que aquella llamada iba a marcar un antes y un después en mi historia con Leire. Aunque aún no supiera cómo, me quedé en silencio, observando cómo la luz de la tarde entraba por la ventana, y comprendí que lo que había empezado como un pequeño cambio de planes era, en realidad, el inicio de una verdad más dolorosa. Con el corazón encogido, me preparé para seguir planchando los recuerdos de 40 años que pronto volverían a golpearme en la memoria. Como aguja tras aguja, cuando colgué el vestido azul marino en el armario y me senté en la cama, la memoria me arrastró con la fuerza de una corriente subterránea. No podía pensar en la boda sin que apareciera, como una sombra inevitable, el camino que me había traído hasta allí, 40 años de puntadas, desvelos y renuncias. Leire tenía apenas 2 años cuando su padre desapareció de nuestras vidas. Recuerdo la mañana en que lo supe con claridad. Sobre la mesa quedaba una taza de café a medio beber y un papel doblado con un «Lo siento» escrito deprisa. Me quedé sola, con una niña que apenas sabía hablar y un salario de costurera que apenas cubría el alquiler de aquel piso húmedo. No hubo tiempo de llorar, porque al día siguiente ya debía entregar un encargo de uniformes escolares. Mis manos aprendieron a ser mi único sostén. Pasaba horas frente a la máquina de coser, los ojos rojos de tanto fijar la vista, los dedos marcados de alfileres. Cada puntada era pan en la mesa, luz encendida, zapatos nuevos para mi hija. Hubo meses en que el dinero no alcanzaba y yo cenaba pan duro con agua, mientras me inventaba cuentos para que Leire creyera que aquella sopa ligera era un capricho mío y no la prueba de la miseria. Las noches más largas eran las de fiebre. Me sentaba junto a su cama, con un cuenco de agua fría y un paño húmedo, rezando a la Virgen para que amaneciera mejor. Cantaba nanas que mi madre me había enseñado, con la voz rota de cansancio. A veces, cuando ella por fin se dormía, yo me quedaba mirando sus pestañas cerradas y me prometía que nunca le faltaría nada, aunque para ello tuviera que deshacerme de todo lo mío. Y lo cumplí. Cuando llegó la edad de ir a la universidad, vendí las pocas joyas que me quedaban. El anillo de compromiso que nunca usé, un colgante de oro que heredé de mi abuela, hasta un par de pendientes que guardaba como tesoro. Me dolió desprenderme de ellos, pero más me dolía pensar en mi hija quedándose atrás por no poder pagar la matrícula. La vi marcharse con un abrigo sencillo y una sonrisa nerviosa, y sentí orgullo. No me importaba quedarme sin adornos mientras ella se adornara de futuro. Durante años, mis costuras fueron siempre para ella, vestidos que le confeccionaba a escondidas para que no se sintiera diferente a las compañeras. Uniformes escolares arreglados con esmero para que parecieran nuevos, mochilas cosidas una y otra vez hasta que se deshacían de puro uso. Cada aguja que atravesaba la tela llevaba mi ilusión de que ella llegara más lejos de lo que yo nunca pude. Cuando Íñigo le pidió matrimonio, me sentí parte de ese sueño. Pensé, he llegado hasta aquí. Ahora mi hija tendrá lo que yo jamás tuve: estabilidad, un compañero que la cuide, una vida sin estrecheces. Ella me pidió ayuda para costear la boda y yo no dudé. Eran 11.000 euros, casi todos mis ahorros, pero los entregué con la convicción de estar comprando su felicidad. Firmé transferencias, aporté a tiempo en cada plazo, recorté mis propios gastos, dejé de viajar en autobús para caminar largas distancias y ahorrar el billete. Aplacé visitas al médico privado para depender solo del ambulatorio público. Cancelé la suscripción al único canal de televisión que me entretenía por las noches. Todo para poder cumplir con las fechas de pago que Leire me pedía
con voz de prisa: «Mamá, necesitamos que este mes sea puntual. Ya hemos dado la señal del salón». Yo nunca discutí. Sonreía y decía claro: «Hija», como si los números no me pesaran. Como si mi vida no se redujera a ir tachando en un cuaderno cada euro guardado. Porque me repetía una y otra vez que valía la pena. Que verla caminar al altar compensaría cualquier sacrificio. Pero al recordar aquella llamada del Uber, todo ese pasado se me vino encima con una amargura que me quemaba la garganta. ¿De qué había servido tanto esfuerzo? Tanta entrega. Si en el día más importante de su vida otra mujer ocupaba mi lugar, me recosté en la cama. Con los ojos clavados en el techo, en cada grieta de la pintura parecía dibujarse la historia de mis renuncias, los viajes que nunca hice, los vestidos que nunca me compré, las cenas que rechacé por no gastar, las oportunidades de rehacer mi vida que deseché, porque un hombre no querría cargar con la hija de otra. Todo lo había dejado atrás con tal de asegurarle un camino limpio. Y, sin embargo, la sensación que me asfixiaba era que yo me había borrado tanto de la foto que, cuando llegó la boda, ya no sabían dónde colocarme. Respiré hondo, me incorporé y volví a abrir el armario. El vestido azul marino me esperaba colgado, inmaculado, como si no supiera que su dueña estaba rota por dentro. Lo acaricié con la yema de los dedos. Y al hacerlo me prometí que aquella sería la última vez que mis costuras se confundieran con cadenas invisibles. Al día siguiente, cuando subiera al Uber, yo llevaría conmigo no solo el vestido, sino también las cicatrices de 40 años de entrega. Y en algún momento, en medio de esa boda que no parecía mía, entendería que había llegado la hora de poner precio a todo lo que ya había dado. El reloj del salón marcaba las 5 en punto cuando sonó el timbre de la aplicación. Me asomé por la ventana y vi un coche gris, pequeño, con la pintura algo arañada y el conductor distraído mirando el móvil. Bajé con cuidado, sujetando el vestido para que no se arrugara. Al abrir la puerta trasera, el hombre apenas me saludó, murmurando un buenas tardes mientras volvía a su pantalla. Me senté en silencio, con la bolsita colgada del brazo y las manos apretadas sobre las rodillas. El interior olía a ambientador barato, y el asiento tenía una funda gastada que se deslizaba cada vez que me movía. Miré por la ventanilla las calles conocidas de mi barrio, y me pareció que, de repente, todas me estaban despidiendo, como si intuyeran que aquel trayecto no sería solo hacia la boda de mi hija, sino también hacia un lugar donde ya no tenía cabida. El trayecto fue breve, pero cada semáforo parecía alargar la humillación. Recordaba todas las veces que había conducido mi propio coche con Leire, sentadita a mi lado, hablando de su futuro, de sus ilusiones. Ahora ese coche, comprado con mis ahorros y mis privaciones, llevaba a otra mujer hacia el mismo destino. Sentí un nudo en la garganta que tuve que tragar con fuerza para que no se me notara en el rostro. Cuando por fin llegamos a la entrada del salón, el conductor me dejó en una esquina, sin detenerse demasiado. Bajé del Uber con paso inseguro, arreglándome el vestido y tratando de alzar la cabeza con dignidad. Lo primero que vi fue mi coche, estacionado justo en el centro, como si fuese parte del decorado. Brillaba bajo el sol, reluciente tras el lavado que yo misma le había hecho días antes. Y entonces, la escena se completó. De mi coche descendió Begoña, la madre de Íñigo. Llevaba un vestido color marfil, de seda gruesa, con un chal plateado que caía sobre sus hombros. Sonreía con esa seguridad de quien sabe que todos los ojos están puestos en ella. Varias personas se acercaron de inmediato, ofreciéndole la mano, dándole besos en la mejilla, exclamando lo elegante que estaba. Ella reía,
agradecía, se dejaba admirar. Yo me quedé unos segundos en la acera, inmóvil, con el sonido de las conversaciones golpeándome como campanadas sordas. Reconocí a Tóstor y algunas primas de Íñigo que murmuraban entre sí. ¡Qué detalle tan práctico! Dejarle el coche a Begoña. Así todos llegan puntuales. Otro comentó. Se nota la buena organización de la familia. ¡Qué consideración tan grande! Práctico, organización, consideración. Palabras que en sus bocas sonaban como elogios, pero en mis oídos eran cuchillos. Nadie veía lo que realmente significaba que yo, la madre de la novia, había sido desplazada a un Uber para que otra mujer ocupara mi lugar de visibilidad y respeto. Respiré hondo y caminé hacia la entrada, procurando que mi paso no mostrara el temblor que sentía en las piernas. El personal del salón me indicó con amabilidad dónde debía registrarme para entrar. No hubo aplausos ni saludos especiales. Apenas un por aquí. Señora, mientras me señalaban el camino hacia el interior, mientras subía los escalones, escuché cómo a mi espalda seguían los halagos a Begoña. Ella posaba para fotos improvisadas, rodeada de flores y luces, como si fuese la protagonista de un cuento que yo había escrito pero nunca iba a interpretar. Dentro, traté de recomponerme. A cada paso, sonreía con discreción. Saludaba a los conocidos y fingía no escuchar los comentarios que me recordaban, una y otra vez, que la comodidad de otra había sido posible gracias a mi sacrificio. Me senté en un banco lateral para esperar a que comenzara la ceremonia. Desde allí, veía a través de los ventanales cómo Begoña seguía recibiendo saludos, todavía de pie junto a mi coche, como si fuese suya la historia que yo había financiado. Cerré los ojos un instante y me dije que debía resistir, que no era el momento de mostrar debilidad, pero en el fondo ya sabía que aquella herida no se cerraría fácilmente. El Uber había sido solo el principio. Y cuando vi cómo colocaban las primeras filas en la iglesia, entendí que aún quedaba otra humillación esperándome. El repicar de las campanas resonaba sobre la plaza mientras la gente se arremolinaba frente a la iglesia. Yo avancé entre los grupos con el vestido azul marino bien estirado, los tacones modestos y la mirada fija en las puertas abiertas. Había ensayado sonreír. Había ensayado parecer tranquila, pero por dentro sentía que cada paso me hundía más en un suelo invisible. Al entrar, el aroma a incienso me envolvió y me recordó otros momentos de mi vida, el bautizo de Leire, su primera comunión, las misas de domingo en las que me quedaba rezando por un futuro mejor para ella. Creí que esta iglesia me recibiría con el calor de aquellos recuerdos. Pero en cuanto me acerqué a los bancos, entendí que ya no me pertenecía. Un ujier, con amabilidad distante, me indicó el lugar reservado para mi tercera fila, lado izquierdo. Miré hacia adelante y vi los bancos señalados con cintas blancas y nombres bordados. En la primera fila, justo junto al pasillo, estaba escrito en letras claras, familia de la novia. Y allí, en el sitio central, Begoña ya se acomodaba con gesto satisfecho, rodeada de los padres de Íñigo y de algunos parientes suyos. Me quedé paralizada un instante. Familia de la novia. Yo era la madre de la novia. Pero mi nombre no estaba en ninguna cinta. Ningún banco reservado me esperaba en la primera fila. Sentí un calor subirme al rostro, como si todos pudieran notar el desaire. Tomé aire y avancé con dignidad hacia el banco asignado. Me senté despacio, cuidando de no arrugar el vestido, y apreté las manos en mi regazo para que no temblaran. Desde allí veía perfectamente el altar, pero cada detalle me recordaba mi desplazamiento. Escuchaba cómo la gente saludaba a Begoña, cómo la felicitaban por lo guapa que estaba, por lo bien que había organizado todo. Una señora mayor, con abanico de encaje, le dijo en voz alta.
Se nota el buen gusto de la familia. Begoña. Esto va a ser inolvidable. Ella sonrió, inclinó la cabeza y aceptó los halagos como si fueran suyos por derecho. Yo, mientras tanto, permanecía en mi banco como una invitada más. Nadie se acercaba yo a preguntarme cómo estaba, ni a quién agradecerme los pagos que había hecho. Nadie parecía recordar que yo había sido quien sostuvo a Leire con fiebre en noches interminables, quien cosió uniformes y bordó ilusiones. La ceremonia comenzó y los novios hicieron su entrada. Íñigo bajó del brazo de su madre, que lo entregó al pasillo con orgullo. Leire avanzó poco después, radiante, y al verla me llené de ternura. Era mi hija, la niña que había aprendido a caminar sujetándose de mis faldas, ahora caminando hacia el altar. Una parte de mí quiso llorar de alegría, pero la otra se desgarró al notar que el brazo que la guiaba no era el mío. El sacerdote pronunció las palabras solemnes y yo escuchaba con atención distraída, atrapada en mi propio torbellino de pensamientos. Recordaba cómo había soñado con este día yo del brazo de mi hija, con lágrimas de emoción y orgullo. Pero en lugar de eso estaba allí, en la tercera fila, observando a otra mujer ocupar ese lugar. En un momento, el padre agradeció públicamente a las familias por su apoyo. Mencionó a los padres de Íñigo. Agradeció la generosidad de Begoña y su entrega para que todo saliera perfecto. El eco de aquellas palabras retumbó en mis oídos. Nadie pronunció mi nombre. Nadie reconoció mi esfuerzo. Era como si yo no existiera. Apreté los labios para contener las lágrimas. No quería dar el espectáculo de una madre llorando por sentirse desplazada en la boda de su propia hija. Miré al altar, fingiendo concentración, mientras por dentro me repetía que tenía que resistir, que todo terminaría pronto. El coro entonó un canto suave y el murmullo de la gente se apagó. Vi a Leire sonreír. Vi a Íñigo tomarle la mano. Y por un instante quise convencerme de que todo valía la pena, que si ella era feliz, yo también lo sería. Pero la punzada en el pecho no me dejaba respirar. Cuando la ceremonia concluyó y la gente comenzó a salir, me quedé sentada unos segundos más, como si mis piernas no respondieran. Vi cómo Begoña recibía abrazos y felicitaciones a la salida, mientras yo buscaba pasar desapercibida. Finalmente me levanté y caminé despacio hacia la puerta. Sabía que lo que me esperaba en el banquete no sería diferente, y en el fondo presentía que la humillación aún no había alcanzado su punto más alto. El salón del banquete estaba adornado con luces cálidas y flores blancas. Cada mesa tenía centros de mesa altos, copas relucientes y manteles recién almidonados. Me condujeron hasta mi sitio, una mesa apartada, en una esquina desde la cual apenas se veía la tarima principal. Me acompañaban algunos conocidos lejanos, una prima en segundo grado, a la que no veía desde hacía años, un antiguo compañero de trabajo de Íñigo, y dos parejas de invitados que no recordaban bien cómo se habían ganado la invitación. Sonreí con cortesía, aunque en mi interior sentí el mismo vacío que había empezado en la iglesia. Observaba a la distancia la mesa de honor. Allí estaban los novios, rodeados de familiares cercanos. A la derecha de Leire, en el lugar más visible, se sentaba Begoña, impecable en su vestido marfil. Reía con soltura. Levantaba la copa para chocar con los invitados que se acercaban a felicitarla. Parecía haber nacido para ese lugar. La cena avanzó entre platos exquisitos que apenas probé. Mi apetito se había ido deshaciendo con cada comentario que escuchaba alrededor. «¡Qué elegante está la madre del novio!», decían algunos, sin percatarse de que yo estaba al alcance de sus voces. «Leire tiene suerte de contar con una familia política tan sólida». Y otro murmullo que me atravesó como un cuchillo. «Pobrecita la madre de la novia.
Al menos ahora podrá descansar. Ya no estará sola. Su hija tiene a otra madre que la cuide. Sonreí de manera mecánica mientras pinchaba con el tenedor un trozo de pescado frío. Por dentro, las palabras se clavaban una tras otra en mi memoria. Descansar. Como si mi maternidad hubiera sido una carga, un trámite del que ahora podía librarme porque otra mujer se ocupaba del puesto. Entonces llegó el momento del brindis. El maestro de ceremonias pidió silencio, y todos levantaron sus copas. Leire se levantó radiante, con la copa de cava en la mano. Mi corazón dio un vuelco, esperaba, aunque fuera un instante, escuchar mi nombre en sus labios. Quiero agradecer de corazón a las 2 mujeres que han estado a mi lado en todo este camino. Comenzó mi suegra Begoña, que me ha dado ejemplo de fortaleza y generosidad, y mi amiga Clara, que ha sido un apoyo constante en los momentos más difíciles de la organización. Un aplauso estalló en el salón. Todos miraban emocionados hacia la mesa de honor, donde Begoña y Clara sonreían, conmovidas por la mención. Yo permanecí inmóvil, con la copa a medio levantar. La bajé despacio, con cuidado de no derramar el cava. Nadie notó mi gesto. Nadie esperó que yo brindara. Las palabras de mi hija me golpearon como un martillazo en el pecho. No había espacio para mí en aquel agradecimiento. Ni una mención a mis noches de desvelo, ni a los sacrificios silenciosos, ni a los 11.000 euros que había puesto para que todo aquello fuera posible. Mi nombre había sido borrado en el momento más público de su vida. Me obligué a tragar un sorbo de cava, aunque sabía a sal en mi garganta. Miré a mi alrededor en mi mesa, nadie parecía incómodo. Todos aplaudían con entusiasmo, repitiendo entre ellos lo bonito que había sido el gesto. Yo asentí con una sonrisa que me dolía en la cara, intentando sostener una dignidad que ya se me escapaba entre los dedos. Cuando la música comenzó y los camareros retiraron los platos, aproveché para secarme discretamente una lágrima. No quería que nadie me viera derrumbarme. No quería darles la satisfacción de confirmar que mi lugar había sido ocupado. Mientras los novios se levantaban para ir de mesa en mesa, yo me quedé en mi rincón. Esperaba que se acercaran a mí, aunque solo fuera por cortesía, pero siempre había un grupo de amigos o parientes políticos rodeándolos, desviándolos hacia otra foto, otra conversación. En ese instante supe que la herida no era pasajera. No se trataba de un olvido momentáneo, sino de una declaración silenciosa. Mi papel había terminado, y al ver a los mariachis prepararse para amenizar la llegada del pastel, comprendí que lo peor aún estaba por llegar. La música de los mariachis todavía resonaba en mis oídos cuando cerré la puerta de mi piso. El eco de la fiesta se apagaba poco a poco, sustituido por el silencio denso de mi casa. Me quité los zapatos con un gesto brusco y los dejé tirados junto a la entrada. Sentía los pies ardiendo, pero más me dolía el pecho. Encendí la luz de la cocina y me serví un vaso de agua. El reflejo en la ventana me devolvía la imagen de una mujer cansada, con los ojos hinchados y el vestido azul marino arrugado. Me apoyé unos segundos en la encimera y respiré hondo. Tenía que soltar ese peso que me ahogaba. Fui hasta el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Allí estaban las carpetas que había organizado con tanto cuidado. Durante meses, sobres con recibos, facturas selladas, comprobantes de transferencias. Los extendí sobre la mesa de la cocina como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Primero, la factura del salón, 6.000 euros de los que yo había cubierto exactamente la mitad. Recordé cada conversación con el dueño, cada pago entregado a tiempo, cada ajuste en mis gastos para cumplir con el calendario. Después, los floristas 2, 0 euros por los arreglos que cubrían el altar y las mesas. Mis manos temblaron al reconocer el papel timbrado con el logotipo en dorado.
Yo misma había hecho la transferencia, imaginando la sonrisa de Leire al ver la iglesia llena de rosas blancas. A un lado, los recibos de la música, 1.500 euros por el grupo que había amenizado la cena y otros 1.500 para los mariachis del final. Me mordí el labio con rabia. Esos hombres que habían puesto a todos a cantar alrededor de la mesa de honor habían sido pagados, en parte, con los billetes que yo dejé de gastar en mi propia comida. Conté los montos en silencio. 11.000 euros en total. 11.000 que habían salido de mi pensión, de mis ahorros de años, de privaciones cotidianas. Cada cifra brillaba bajo la luz de la lámpara como un recordatorio cruel. Me hundí en la silla y pasé las manos por mi cara. No solo había financiado la boda, había financiado mi propia humillación. Yo misma había pagado por la silla apartada en la esquina, por el Uber gris que me dejó en la acera, por los aplausos dirigidos a otra mujer. Mi dinero se había convertido en escenario para borrarme. Apoyé la frente en la mesa y dejé que un par de lágrimas cayeran sobre el papel. Me pregunté en qué momento me había convencido de que el sacrificio era la única manera de ser madre. Cuando acepté que mi valor estaba medido en lo que podía dar y no en lo que era. El reloj marcaba casi la medianoche. La ciudad afuera seguía viva, pero mi casa estaba en calma. Observé las facturas extendidas y, por primera vez, no vi simples números. Vi cadenas. Cada recibo era un eslabón que me ataba más la idea de que debía pagar para merecer un lugar. Me levanté y caminé hasta el armario donde guardaba una caja con fotos de Leire. Allí estaban sus primeros días de colegio, su graduación, su sonrisa con dientes de leche. Abrí la caja y me quedé mirando esas imágenes que parecían de otra vida. En todas yo estaba al lado, con orgullo, con esperanza. Ahora, en la boda, mi lugar había sido tomado por otra. Regresé a la mesa y recogí las facturas una a una, ordenándolas con cuidado. No iba a destruirlas. No todavía. Eran prueba de todo lo que había hecho, testigos mudos de mi entrega, pero también eran el punto de partida de una decisión distinta. Guardé los papeles en la carpeta azul y cerré el cajón. Me preparé una taza de té de manzanilla. Me senté en el sofá y dejé que el calor del vaso me devolviera algo de calma. No sabía exactamente qué pasos daría, pero intuía que no volvería a ponerme en esa situación nunca más. Esa noche entendí que la herida no estaba solo en el corazón. Estaba también en cada contrato firmado, en cada euro entregado sin condiciones. Y mientras bebía el último sorbo de té, supe que al amanecer empezaría a pensar cómo romper esas cadenas que yo misma había tejido. El amanecer entraba por la ventana con una claridad que no recordaba haber sentido en años. No era solo la luz del sol, era la certeza de que había llegado la hora de tomar decisiones. Pasé la mañana en silencio, dando vueltas por la casa, mirando de reojo la carpeta azul que seguía sobre la mesa. Cada factura parecía susurrar mi humillación, y al mismo tiempo me empujaba hacia un paso inevitable. A media mañana respiré hondo y marqué el primer número, el del salón de bodas. El tono sonó 3 veces antes de que contestara una voz grave y cortés. «Buenos días. Habla Teresa Hernández, la madre de la novia de la boda del sábado pasado». Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Ah, doña Teresa. Claro. Sí, todo salió precioso», respondió el administrador. «Quedamos en que el segundo pago, los 11.000 restantes, debías hacerse esta semana». Apreté el auricular contra la oreja. «Sí, pero he tomado la decisión de no completarlo». El silencio del otro lado fue largo, incómodo. «¿Perdón?», preguntó el hombre con tono incrédulo. «He cumplido con la primera parte, pero el trato no se respetó. Fui tratada como una invitada secundaria en la boda de mi hija, mientras otra mujer ocupaba el lugar que me correspondía.
Yo no voy a financiar mi propia humillación. El administrador suspiró. Entiendo su malestar. Doña Teresa, pero comprenda que yo tengo compromisos con proveedores. Tendré que trasladar la deuda al contrato principal, que está a nombre de los novios. Haga lo que deba. Respondí sin titubear. Ahora son adultos casados. Que se hagan cargo. Colgué con las manos aún temblando, pero con una calma que me sorprendió. Había dado el primer paso. La segunda llamada fue al banco. Me atendió una ejecutiva joven, con voz amable. Buenos días. Quisiera cancelar unas transferencias automáticas. Dije, claro, déjeme revisar. Veo que tiene programadas transferencias quincenales de 500 euros a nombre de Leire Hernández. ¿Desea suspenderlas temporalmente o definitivamente? Definitivamente, respondí. Sin dejar lugar a dudas, hubo un pequeño silencio. ¿Está segura? Señora, más que nunca. Escuché el tecleo en el ordenador y finalmente la confirmación. Las transferencias quedaban canceladas a partir de ese momento. Después recordé otra cosa. También necesito anular una tarjeta adicional vinculada tras mi cuenta. Está Newtons a nombre de mi hija. Entendido. ¿Desea que le enviemos una notificación al portador? No. Se enterará cuando intente usarla. Al colgar, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Durante años había alimentado, casi sin darme cuenta, una corriente constante de dinero que fluía hacia mi hija, como si fuera natural que de mi pensión saliera un subsidio permanente. Y ahora, con un par de frases, había cerrado esa compuerta, pero sabía que necesitaba respaldo. Porque vendrían reclamos, lágrimas, quizás incluso amenazas veladas. Así que marqué la tercera llamada. Sí, contestó Inma, mi vecina del cuarto piso. Su voz ronca conservaba todavía la firmeza de sus años como abogada. Inma, soy yo, Aldara. Necesito hablar contigo, de algo serio. Ven cuando quieras. Mujer, ¿qué ocurre? He cancelado el segundo pago de la boda y también la ayuda económica que daba ya Leire, pero temo que esto traiga problemas legales. Ella guardó silencio unos segundos. Luego respondió, «Has hecho bien en consultarme. Tráeme los contratos y los recibos. Los revisamos juntas. Y no te preocupes si todo está Fanninors a nombre de tu hija y de su marido. La responsabilidad será de ellos. Tú solo estabas ayudando». Su seguridad me tranquilizó. Prometí pasar esa misma tarde por su piso con la carpeta azul. Cuando colgué, me quedé unos instantes con el teléfono en la mano. 3 llamadas, 3 cortes limpios a las cadenas que me habían atado durante años. Sentí miedo, sí, pero también una fuerza nueva, como si al fin hubiera aprendido a elegir por mí misma. Miré el reloj, faltaban horas para enfrentar las primeras consecuencias. Y sabía que la llamada más difícil aún estaba por llegar. Subí al cuarto piso con la carpeta azul bajo el brazo, apretada contra el pecho como si llevara dentro mi propia respiración. Inma me recibió en la puerta con su bata de casa y ese aire sereno de quien ya ha visto demasiadas batallas para asustarse por una más. Me hizo pasar al salón, donde el olor a café recién hecho llenaba el aire. Siéntate. Aldara me dijo, vamos a revisar todo con calma. Extendí las facturas y contratos sobre la mesa baja. Las manos me temblaban, pero me forcé a abrir cada sobre como si estuviera arrancando vendas de heridas que ya no podía ocultar. Inma tomó sus gafas, se ajustó el moño gris y empezó a leer. El silencio se llenó solo con el sonido de las hojas al pasar. Yo seguía cada movimiento de sus cejas, buscando señales, como si de su expresión pudiera adivinar mi destino. Finalmente levantó la vista. Tranquila, dijo con firmeza. El contrato principal del salón está a nombre de Leire
Y de Íñigo, tú solo apareces como depositante parcial, no como responsable solidaria. ¿Qué significa exactamente?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Que legalmente no estás obligada a continuar pagando. Tú aportaste de manera voluntaria, pero la deuda pendiente corresponde únicamente a los novios. Si ellos no cumplen, será a ellos a quienes demande el salón, no a ti. Sentí un calor subir por mi cuerpo, como si me devolvieran el aire después de semanas bajo el agua. Entonces, no pueden obligarme a cubrir los 11.000 restantes. ¡Exacto! Inma dio un golpecito con el dedo sobre la cláusula que había subrayado. Aquí lo dice claro. Los pagos posteriores recaen en los firmantes principales. Tú cumpliste con tu parte. Y eso nadie puede discutirlo. Me llevé las manos a la cara y dejé escapar un suspiro largo. Mezcla de alivio y miedo. Durante toda la noche anterior me había repetido que ya no quería seguir financiando mi propia humillación. Pero ahora tenía la confirmación de que la ley estaba de mi lado. No te engañes. Aldara, continuó Inma, con un tono más suave. El verdadero contrato que has roto no es el del salón, sino el que llevabas años firmando en silencio, ese pacto no escrito de darlo todo a cambio de migajas de reconocimiento. Sus palabras me atravesaron. Era cierto. Había callado demasiado. Había aceptado ser invisible con tal de mantener la paz, con tal de creer que algún día recibiría la gratitud que nunca llegó. Tengo miedo. Inma, confesé. Miedo de que Leire me odie, de que piense que soy cruel. Ella me miró con seriedad. El miedo es normal. Pero pregúntate, ¿acaso no fue cruel ella al mandarte en un Uber mientras otra mujer iba en tu coche? ¿No fue cruel dejarte en una mesa al fondo y brindar por otras, olvidándote a ti? La crueldad no siempre grita. Aldara, a veces se disfraza de indiferencia. Me quedé en silencio, digiriendo cada sílaba. Dentro de mí convivían dos fuerzas: la culpa de madre que todavía quería proteger a su hija de todo mal, y la dignidad herida que exigía ser reconocida, al menos una vez. Inma cerró la carpeta con un golpe seco. La parte legal está clara. Ahora te toca decidir qué hacer con tu libertad. Asentí despacio. No era solo un tema de dinero, era un tema de identidad. Por primera vez en décadas tenía la opción de poner un límite y sostenerlo, aunque doliera. Al salir de casa de Inma, el aire de la calle me pareció distinto, más liviano. Caminé con paso lento, como si cada pisada confirmara una verdad recién conquistada. No estaba atada, ni por ley ni por obligación moral, a seguir siendo la fuente infinita de recursos. Me detuve en la esquina y respiré profundamente. El miedo seguía allí, latiendo en el pecho. Pero junto a él había nacido una sensación nueva: la liberación. Y mientras doblaba hacia mi calle, supe que la verdadera prueba llegaría cuando Leire regresara de su luna de miel y descubriera que, esta vez, yo no iba ya a rescatarla. El timbre sonó a media mañana, con esa impaciencia que solo puede traer la urgencia de una tormenta anunciada. Me asomé por la mirilla y vi a Leire e Íñigo en el rellano. Ella con el gesto tenso, los labios apretados. Él con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo. Abrí despacio, manteniendo una calma que por dentro me costaba sostener. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Leire sin saludarme siquiera. Los invité a pasar. Se sentaron en el sofá, juntos, como si fueran un frente unido, y yo me acomodé en la butaca frente a ellos. Íñigo fue el primero en alzar la voz. «El salón nos ha llamado. Dicen que no has pagado los 11.000 euros que faltaban. Que ahora somos nosotros los responsables de la deuda. ¿Qué significa esto?» Respiré hondo.
buscando que mis palabras no sonaran a reproche sino a verdad. Significa exactamente lo que oyes. Yo ya pagué mi parte. Y hasta aquí llegó. Leire me miró con los ojos muy abiertos, como si no reconociera Yeats a la mujer que tenía delante. ¿Cómo que hasta aquí, mamá? Acordamos que ibas a cubrir la mitad. Acordamos. La interrumpí con firmeza que yo pondría dinero para celebrar tu boda con dignidad. Pero lo que recibí a cambio fue otra cosa. Me mandaste en un Uber mientras mi coche llevaba así a tu suegra. Me relegaste a la tercera fila en la iglesia. Me pusiste en una mesa escondida en el banquete. Y cuando levantaste la copa para dar las gracias, mencionaste a todo el mundo, menos a mí. El silencio que siguió fue espeso, solo roto por la respiración agitada de Leire. Ella trató de responder, pero las palabras parecían atragantársele. Finalmente balbuceó mamá. No era nuestra intención. Fue solo logística. Sonreí con tristeza. Lo mismo dijo tu marido cuando lo expliqué en el salón. Logística. ¿Qué palabra más fría para describir la forma en que convertisteis mis sacrificios en invisibilidad? Íñigo se removió incómodo. Entiendo que te hayas sentido herida, pero la deuda sigue ahí. El contrato era con ellos. Sí, pero tú te comprometiste. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. Durante 40 años cumplí cada compromiso. Incluso los que nadie me pidió por escrito trabajar hasta que mis dedos se entumecieran para pagar estudios. Vender las joyas de mi madre para dar el enganche de vuestro piso. Privarme de viajes, de descanso, de lujos. Nadie firmó un contrato por eso. Y sin embargo, lo cumplí. Ahora, por primera vez, he decidido no seguir sosteniendo sola la carga. Leire tenía lágrimas en los ojos, pero también una chispa de rabia. ¿Y qué quieres que hagamos, mamá? Endeudarnos hasta el cuello. Quiero que seáis adultos. Respondí sin titubear. Que asumáis lo que significa Shetal y haber tomado decisiones sin considerar a los demás. Yo no soy más vuestro cajero automático. La frase salió con un peso que resonó en toda la sala. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y sentí cómo una losa se desprendía de mis hombros. Leire bajó la mirada. Íñigo, en cambio, se levantó de golpe. «¡Esto es increíble! Después de todo lo que hicimos para integrarte, así nos pagas». Lo miré con calma. No necesito que me integren. Soy la madre de Leire, no una invitada a la que hacen un favor. Y si vuestra idea de familia es usarme hasta que no quede nada, entonces prefiero quedarme al margen. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Finalmente, Leire se levantó despacio. Tenía el rostro enrojecido, mezcla de vergüenza y enfado. «Mamá, no sé qué decirte». «No digas nada», contesté suavemente. «Solo demuestra con hechos que me sigues viendo como madre, y no como una cuenta corriente». Los acompañé hasta la puerta. El pasillo se llenó con sus pasos contenidos. Cuando cerré, me apoyé en la madera y dejé escapar un suspiro largo. La confrontación había sido inevitable. Y lo peor estaba lejos de terminar, porque sabía que, tras esa mañana, nada volvería a ser igual entre nosotras. La semana siguiente fue un torbellino. Aunque yo no levanté un solo dedo para provocarlo, bastó con quedarme quieta, con no mover la mano que siempre había rescatado a todos, para que las piezas comenzaran a caer una tras otra. La primera llamada la recibieron Leire e Íñigo el lunes por la mañana. El florista exigía el pago pendiente. El salón confirmaba la deuda. El grupo de música amenazaba con pasar el asunto a un despacho de cobros. Yo lo supe porque Leire, con voz entrecortada, me lo contó en un mensaje de voz. «Mamá, nos están llamando todos. ¿Qué has hecho?» Escuché el audio sin responder. No era yo quien había hecho algo.
Era simplemente el eco de mis silencios cobrando forma. El martes, según me llegó por boca de una vecina que vio a Begoña en la calle, la suegra había irrumpido en casa de los recién casados con el tono de quien reclama derechos que no le pertenecen. «Tenéis que resolver esto inmediatamente», les gritó. «No podéis dejar que la familia quede en ridículo». Begoña, que en la boda había sonreído como reina, ahora se mostraba como general de ejército, empujando a mi hija y a su marido hacia una batalla que ellos mismos habían provocado. Yo, mientras tanto, hacía mi vida cotidiana, compraba fruta en el mercado, leía en la cocina, ordenaba cajones que llevaba años ignorando. No necesitaba levantar la voz. Los reclamos viajaban solos hacia los oídos correctos. El miércoles llegó la tercera pieza del dominó. Leire me llamó con un tono crispado. «Mamá, ¿por qué cancelaste la tarjeta de gasolina a Íñigo? Intentó repostar esta mañana y la rechazaron». Me quedé en silencio unos segundos antes de contestar, porque estaba a mi nombre y no había ninguna razón para que siguiera abierta. Fue un favor, no un derecho adquirido. «Pero ahora no tenemos cómo movernos», protestó ella. «¿Por qué nos haces esto justo ahora?» «No os hago nada», Leire respondí con calma. «Solo dejé de cargar con gastos que no me corresponden». Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Sabía que buscaba las palabras exactas para volcar la culpa sobre mí. Pero esta vez no lo lograría. Colgó sin despedirse. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa recién lavada, pensé en cómo todo se había sostenido durante años con un equilibrio artificial, yo pagando cuentas, ellos creyendo que todo era natural. Bastó con retirar un apoyo para que el edificio completo temblara. El jueves me crucé con Íñigo en el portal. Traía el gesto cansado, las ojeras profundas, y por primera vez no se mostró altivo. Doña Aldara me dijo, bajando la voz: «Entiendo que esté dolida, pero esto nos está poniendo contra la pared. Los proveedores no nos dejan en paz, y mi madre insiste cada día. Podría reconsiderar al menos una parte». Lo miré a los ojos y descubrí que, detrás de su tono conciliador, había más miedo al juicio social que verdadera comprensión de mi dolor. «Íñigo, no es cuestión de cantidades. Es cuestión de dignidad. Yo ya pagué demasiado, no solo en euros, también en años de vida. Es hora de que vosotros aprendáis a sostener lo que decidís». Se quedó callado, tragando saliva. Finalmente asintió con un gesto seco y salió sin añadir nada más. Ese viernes recibí otra llamada, esta vez de Begoña. Aldara empezó con una falsa cordialidad. «Sé que todo esto es un malentendido, pero tienes que entender que lo lógico es que termines de pagar. No puedes dejar a tu hija en esta situación». Su tono era de mandato disfrazado de razonamiento. «Lo lógico», repliqué, «habría sido que en la boda de mi hija yo tuviera un lugar de respeto. Como eso no ocurrió, lo lógico ahora es que cada uno asuma su parte». La línea quedó en silencio unos segundos antes de que colgara sin despedirse. Ese fin de semana, mientras el teléfono no dejaba de sonar con llamadas que no contesté, comprendí que el efecto dominó no había hecho más que empezar. Cada pieza que caía revelaba no solo la dependencia económica que habían cultivado, sino también la ceguera emocional que los había llevado a creer que yo nunca me atrevería a cortar el hilo. Y en medio de ese ruido de caídas, yo me descubrí más serena que nunca, preparada para el choque directo que tarde o temprano llegaría. El silencio que siguió a los días de llamadas me dejó espacio para pensar, y en ese espacio se colaron recuerdos que creía enterrados. No eran las facturas ni los contratos lo que más dolía, era la sensación de haber sido borrada lentamente de la vida de mi hija. Y lo peor era darme cuenta de que yo misma lo había permitido. Recordé un cumpleaños de Leire. Tendría unos 13 años.
Habíamos ido a un centro comercial porque insistió en que quería hacerse fotos con sus amigas en una cabina recién instalada. Yo, ingenua, la acompañé con ilusión, pensando en guardar un recuerdo juntas. Cuando nos tocó el turno, sus amigas se acomodaron, riendo, y yo me acerqué con una sonrisa tímida. Pero Leire me detuvo con una mirada seca. «Mamá, mejor tú no. No queda bien». Me quedé inmóvil, con la cartera en la mano, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro. Fingí buscar algo en el bolso para que nadie notara mi incomodidad, mientras las risas llenaban la cabina. Yo me quedé afuera, observando cómo la cámara capturaba sonrisas en las que ya no había espacio para mí. Otro recuerdo me golpeó: su graduación de bachillerato. Compré con sacrificio un vestido verde que había encontrado en rebajas, lo mejor que podía permitirme. Ella, al verme, arrugó la nariz. «¿De verdad vas a ponerte eso?», preguntó en voz baja, con un tono que intentaba sonar casual, pero que escondía vergüenza. Me reí, como si no me importara. «Claro, hija, es elegante. ¿No crees...? Bueno, solo intenta no llamar la atención». Aquella frase se me quedó grabada. Desde entonces, cada vez que me vestía para un evento suyo, procuraba elegir lo más neutro, lo más discreto. Aprendí a convertirme en sombra para no incomodarla. Y así, poco a poco, comencé a borrarme yo misma. Dejé de opinar cuando no me pedían opinión. Dejé de aparecer en las fotos, diciendo que me daba vergüenza la cámara. Dejé de invitar a mis pocas amigas a los actos importantes, porque mejor que no vean lo modesto que es todo. Mamá, en el fondo, sabía que era ella quien tenía esa vergüenza, no yo. Pero yo la alimentaba con mis silencios, con mis concesiones, con la excusa de que el amor de madre es entenderlo todo. Me dolió recordar una tarde de verano, cuando Leire tenía 16 años. Había venido un grupo de compañeros a estudiar, y yo les preparé limonada y galletas caseras. Cuando entré al salón con la bandeja, escuché cómo Leire murmuraba: «Es mi madre, no hace falta que hablen con ella». Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que yo me quedara clavada en la puerta. Sonreí, serví los vasos y me retiré en silencio. Esa noche lloré en la cocina, pero a la mañana siguiente me repetí que lo importante era no avergonzarla. Ahora, con los recuerdos golpeándome en cadena, entendía que la grieta no había empezado en la boda. La grieta llevaba años creciendo, invisible para todos menos para mí, que me acostumbré a caminar con cuidado para no abrirla más. Me convertí en mi propia borradora, convencida de que desaparecer era la mejor manera de seguir cerca. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y apenas reconocí a la mujer que me observaba. Cabello canoso, manos marcadas por décadas de costuras, una espalda encorvada por tanto cargar con silencios. No podía culpar solo a Leire. Yo misma había puesto las tijeras sobre mi identidad. La diferencia era que ahora ya no estaba dispuesta a seguir recortándome. El dolor de ser borrada por otros era grande, pero el de borrarme a mí misma había sido insoportable. Con esa certeza me levanté. Recogí la carpeta azul y la guardé en el armario más alto. Como quien cierra una etapa, ya no iba a esconderme, ni a callar lo que me correspondía, porque sabía que el próximo movimiento no sería recordar lo que había perdido, sino decidir qué quería ganar para mí misma. La carpeta azul volvió a la mesa de mi cocina, abierta como si fuera un tablero de ajedrez. Frente a mí, cada papel era una pieza que ya había movido la llamada al banco, la cancelación de la tarjeta, la negativa al salón. Pero aún quedaba la jugada más delicada, decidir si quería o no ofrecer algo más.
no por obligación, sino por cerrar la partida en mis propios términos. Esa tarde marqué el número del administrador del salón. Contestó con voz cansada. Como alguien que llevaba días lidiando con reclamos. Doña Aldara. Pensaba que ya no me llamaría. Respiré hondo. He reflexionado. Don Fermín, no voy a cubrir los 11.000 que restan. Eso es claro. Pero estoy dispuesta sin aportar 2.000 euros adicionales. Con una condición. Se hizo un silencio expectante. ¿Y cuál sería esa condición? Una disculpa pública de Leire e Íñigo. Quiero que quede claro que me relegaron, que me dejaron en un rincón mientras otra ocupaba mi lugar, y que entienden el daño que causaron. No me interesa el dinero. Me interesa la dignidad. Fermín carraspeó. Incómodo. Entiendo su postura, pero nosotros como salón no podemos exigir disculpas. Lo que sí puedo hacer es trasladar formalmente la deuda al contrato principal, que está a nombre de ellos. Usted quedaría liberada legalmente, con o sin pago adicional. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí se sintió aliviada. Parte de mí todavía deseaba ese gesto simbólico que nunca había llegado en la boda. Finalmente respondí. Entonces haga lo que deba. Don Fermín, traslade la deuda a los novios. Yo asumiré esos 2.000 solo si me entregan una disculpa por escrito. De lo contrario, no habrá más aportes. Entendido. Doña Aldara, lo comunicaré a la pareja. Colgué con el corazón latiendo fuerte. No por miedo, sino por la claridad de haber fijado mis condiciones. Por primera vez en mi vida era yo quien ponía límites claros. Quien convertía mi palabra en un contrato emocional. Esa misma noche Leire me llamó. Su voz sonaba entrecortada, cargada de reproche. «Mamá, nos han dicho en el salón que si queremos tu ayuda tenemos que escribirte una disculpa. ¿Cómo puedes pedir algo así?» Me armé de paciencia, porque la boda no fue solo una fiesta. Leire, fue el escenario donde me borraste con tus silencios. Si quieres que aporte algo más, lo mínimo es que reconozcas lo que pasó. Es humillante, replicó ella. Más humillante fue para mí viajar en Uber. Mientras tu suegra sonreía en mi coche, respondí con calma. Más humillante fue brindar por otras mujeres, mientras tu propia madre desaparecía del discurso. La línea quedó en silencio. Pude escuchar un sollozo ahogado, quizás de rabia, quizás de dolor. Finalmente dijo: «Déjame hablarlo con Íñigo». Pasaron 2 días sin noticias. Yo continué mi rutina, entre lecturas y paseos cortos, intentando no anticipar la respuesta. Hasta que el jueves encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había una hoja escrita a mano, con 2 firmas al final. «Mamá, reconocemos que en nuestra boda no supimos darte el lugar que merecías. Te pedimos perdón por el dolor que te causamos y por haberte hecho sentir invisible. Fue un error que no puede repetirse. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Leire e Íñigo». Leí esas líneas varias veces. No eran perfectas. Quizás escritas más por obligación que por convicción. Pero ahí estaba una disculpa por escrito. Algo que nunca había recibido en voz alta. Guardé el papel en la carpeta azul, junto a las facturas, como prueba de que mi voz había encontrado un eco. Y esa noche dormí más tranquila, sabiendo que aunque la deuda del salón ya no era mía, había saldado otra más grande, la de exigir, por fin, un reconocimiento. Al amanecer, comprendí que la batalla no había terminado, porque el verdadero reto era sostener mis límites cuando llegara la siguiente tormenta. No tardó mucho en llegar el siguiente golpe. Fue Begoña, ¿cómo no?, quien decidió que todavía podía apretar las cuerdas. Una tarde apareció en mi portal, con su abrigo caro y ese aire de suficiencia que le hacía parecer dueña de todo lo que miraba.
Subió sin pedir permiso y se plantó en mi salón con un tono que no admitía réplica. Aldara, dado que no piensas cubrir el resto de la boda, lo justo es que el coche quede en manos de Leire e Íñigo. Considera que así equilibramos gastos, dijo, cruzando los brazos como si ya estuviera dictando sentencia. Por un instante sentí cómo la rabia me subía la garganta. El coche. Mi coche. Ese que había comprado con años de ahorro. Con turnos extra y costuras hasta la madrugada. No era un lujo, era el símbolo de mi independencia. La herramienta que me había permitido llegar a tiempo a mis trabajos y a las citas de Leire en su infancia. La miré fijamente, sin levantar la voz. Begoña, ese coche es mío. Está aquí a mi nombre y no pienso cederlo. Ella soltó una risa seca. Pero si ya lo usan ellos más que tú, ¿no te parece egoísta quedártelo ahora que lo necesitan? Respiré hondo. Me levanté despacio y fui al cajón del aparador. De allí saqué una carpeta distinta. No la azul, sino una roja, donde guardaba mis papeles personales. Puse sobre la mesa la póliza del seguro, el título de propiedad y el último recibo de la ITV. Aquí tienes, dije, extendiendo los documentos hacia ella. ¿Ves este nombre, Aldara Ruiz? ¿Ves esta firma, la mía? El coche es mío legal y legítimamente. Ni Leire, ni Íñigo, ni mucho menos tú, tienen derecho sobre él. Por primera vez vi cómo la seguridad de Begoña se quebraba. Tomó los papeles con las manos temblorosas, los leyó en silencio y luego los dejó de golpe sobre la mesa. No esperaba menos de ti, escupió con desprecio, siempre tan calculadora. No, Begoña, respondí con calma. No es cálculo, es respeto. Respeto por lo que me pertenece. He dado demasiado para seguir regalando lo poco que me queda. Ella me miró con furia contenida, incapaz de encontrar otra réplica. Finalmente, recogió su bolso y salió con pasos rápidos, casi tropezando en la puerta. Cuando el portazo resonó en el pasillo, sentí una oleada de alivio recorrerme el cuerpo. No había sido un triunfo económico, sino algo más grande, la primera victoria pública sobre años de silencios. Había defendido mi terreno, mi dignidad, frente a la mujer que en la boda ocupó mi lugar de madre. Me quedé mirando los papeles aún sobre la mesa, brillando bajo la luz de la lámpara. Eran más que documentos, eran mi escudo. Y supe que aquel enfrentamiento era solo el preludio de una batalla mayor que pronto estallaría en la familia. Una semana después de mi enfrentamiento con Begoña, me encontré de nuevo en la mesa de la cocina con Inma. Sobre el mantel de cuadros dejé una libreta de ahorros que había permanecido escondida durante años, como un secreto que pesaba demasiado. Esto no lo sabe nadie, le confesé, empujando la libreta hacia ella. Ni siquiera Leire. Inma la abrió con cuidado. Sus ojos se movieron por las cifras y luego me miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. Son más de 20.000 euros. Aldara, ¿desde cuándo lo guardas? Desde que Leire empezó la universidad. Apartaba lo que podía de la pensión, de encargos extra de costura, de pequeños ahorros. Mi idea era que, cuando se casara o necesitara algo importante, yo pudiera darle un colchón. Era mi manera de asegurarme de que nunca le faltara nada. Me quedé callada un instante, acariciando el borde de la taza. Pero ahora me pregunto, ¿para qué sirve el sacrificio si solo me convierte en invisible? Inma asintió despacio. El dinero es poder. Aldara, si lo entregas sin condiciones, ellos lo ven como un deber, no como un gesto. Pero si lo usas para marcar límites, puede convertirse en una herramienta de respeto. La palabra respeto resonó en mi pecho como un eco. Nunca lo había pensado así. Para mí, ahorrar era un acto de amor silencioso. Pero quizá había llegado la hora de que ese amor tuviera cláusulas.
¿Y si creo un fideicomiso?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Algo que asegure que este dinero solo podrá usarse si hay un trato digno hacia mí. Si me reconocen como madre y no como cajero. Inma sonrió. Esa es la mejor idea que has tenido. Así no renuncias a tu amor, pero tampoco te sometes. El dinero seguirá existiendo. Pero bajo tus reglas, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era duro aceptar que el cariño de mi hija necesitara convertirse en un contrato con cláusulas, pero más duro había sido vivir décadas sin que mi entrega tuviera valor. Entonces haremos los trámites, dije con firmeza. Este fondo no será su herencia, que era automática, sino una elección condicionada al respeto. Inma cerró la libreta y me tomó la mano. Aldara, acabas de dar un paso enorme. No estás retirando el amor. Estás transformándolo en dignidad. Me quedé mirando nuestras manos unidas sobre el mantel y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi futuro estaba en mis propias decisiones. Porque sabía que lo que viniera después ya no dependería de sacrificios ocultos, sino de reglas claras que yo misma había escrito. El domingo siguiente, Leire apareció sola en mi piso. No llevaba maquillaje. El cabello recogido de cualquier manera y los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas crucé la puerta. Se derrumbó en mis brazos como cuando era niña y venía con las rodillas raspadas del parque. Mamá, lo siento, sollozó. Lo he hecho todo mal. La conduje hasta la mesa de la cocina y le serví un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlo para no derramarlo. No sabía cómo decirte esto, continuó. Pero desde hace años sentía vergüenza de lo que éramos. De tu ropa sencilla, de tu manera de hablar. Cuando conocí a Íñigo y vi a Begoña, tan elegante, tan segura, quise que ella fuera la madre que podía mostrar en público. Cada palabra era un cuchillo, pero también una liberación. Al fin decía en voz alta lo que yo había intuido en cada gesto de incomodidad. En cada foto donde me apartaba a un lado, creí que si me distanciaba de ti, si te volvías invisible, encajaría mejor en la vida que quería, admitió con la voz rota. Y al final te hice daño sin medida. La escuché en silencio, dejando que sus lágrimas llenaran el hueco que habían dejado sus años de frialdad. Cuando alzó la vista, vi en sus ojos no a la mujer adulta que era ahora, sino a la niña que una vez me pidió entre lágrimas que nunca la dejara sola. En ese momento entró Íñigo. Había esperado fuera, pero al vernos juntas decidió pasar. No tenía la soberbia de antes. Su expresión era la de alguien que, al perder los privilegios, por fin entendía el costo. Aldara dijo con voz grave: yo también debo pedirte perdón. Siempre supuse que tu apoyo económico sería eterno, que tu pensión, tus ahorros, tu esfuerzo estarían ahí para rescatarnos cada vez que lo necesitáramos. Me equivoqué. Lo miré sin rencor, solo con la calma de quien ya no tiene miedo de las palabras. Al menos ahora lo reconocéis. Ese es el primer paso. Leire asintió entre lágrimas. Sé que no basta con disculparse, pero necesito que sepas que estoy dispuesta a reparar lo que rompí. Aunque tarde toda mi vida, le acaricié la mejilla, recordando a la niña que un día prometió que siempre seríamos solo las dos. No quiero que lo repares, hija. Quiero que crezcas, que me veas no como un cajero ni como una sombra, sino como la madre que siempre estuvo. Aunque no supieras mirarla. Íñigo se sentó frente a mí y, por primera vez, no intentó imponerse. Solo escuchó, reconociendo el peso de la deuda emocional que ambos habían acumulado. Aquel día sentí que una grieta se había abierto en Leire y que por esa grieta podía entrar, al fin, un rayo de verdad.
y comprendí que lo más difícil aún estaba por llegar a sostener esas promesas cuando el dinero ya no dictara las reglas. Días después de aquella conversación cargada de lágrimas, decidimos que era hora de poner las cosas por escrito. No fue idea mía, fue Leire quien lo propuso. Consciente de que las palabras, si se quedan flotando en el aire, corren el riesgo de evaporarse. En el grupo familiar de WhatsApp, donde antes solo circulaban fotos de la boda y mensajes triviales, apareció un documento adjunto. Carta de disculpa. Decía el asunto. Al abrirlo, vi las firmas de los dos. Pedimos perdón por no haber dado a Saaldara el lugar que le correspondía. Reconocemos su esfuerzo y sus años de sacrificio. Nos comprometemos a tratarla con respeto en adelante. No era literatura, no era poesía, pero era un gesto tangible. Guardé la carta en mi carpeta azul, junto a las facturas y al escrito anterior. Sentí que, al fin, había una constancia que no podían negar ni olvidar. El mismo día, Íñigo me llamó para explicarme el calendario de pagos. Habían acordado con el salón cubrir la deuda pendiente en 6 mensualidades. Ya no esperaban ni un euro de mi parte. La voz de Íñigo sonaba cansada, pero también resignada, como quien entiende que los adultos deben asumir las consecuencias de sus decisiones. Queremos que lo sepas. Aldara me dijo. Esta vez es responsabilidad nuestra. Así debe ser, respondí, con un peso menos en los hombros. Esa noche, cuando Leire vino a verme, establecí con calma las reglas que marcarían el futuro. Hija, siempre tendrás la puerta de mi casa abierta para una invitación, para una comida juntas, para celebrar lo que quieras compartir conmigo. Pero no para subsidios. Esa etapa se cerró. Leire bajó la mirada y asintió. Lo entiendo, mamá, y aunque me duela, sé que tienes razón. Le sonreí con suavidad, sabiendo que esa aceptación era frágil, pero real. No necesitaba más. Guardé en un cajón un juego de llaves que siempre había dejado para ella, junto a la tarjeta adicional y los recibos de transferencias. Cerré la mano sobre ellas y comprendí que ahora eran un símbolo distinto. Ya no representaban la obligación de sostener, sino la posibilidad de abrir un nuevo tipo de relación, porque sabía que, al día siguiente, Begoña no se quedaría callada. 3 meses después, cerré la puerta de mi viejo piso con una mezcla de nostalgia y alivio. Llevaba solo una maleta y la carpeta azul bajo el brazo. Como si toda mi vida pudiera resumirse en tela doblada y papeles ordenados. Me instalé en un pequeño apartamento frente a la playa de Alboraya. Desde la ventana, el mar se extendía como una promesa de calma. El olor a sal reemplazó al polvo de la ciudad, y las olas se convirtieron en la música que me despertaba cada mañana. Los primeros días fueron de adaptación. Compré plantas nuevas, colgué cortinas claras y, poco a poco, sentí que ese espacio comenzaba a ser mío. Había algo profundamente liberador en mirar el horizonte y no sentir que debía rendir cuentas a nadie. Cocinaba lo que me apetecía, caminaba descalza por la arena y hasta retomé la costura, pero solo para mí bolsos de lino, fundas para cojines, pequeños caprichos que no debía a Ken ni a nadie más que a mi propio disfrute. Una tarde de junio, mientras bordaba junto a la ventana, sonó mi teléfono. Era Leire. Dudé antes de contestar, temiendo otro reproche o alguna demanda, pero su voz sonó distinta, más suave, más adulta. Mamá, tengo algo que contarte. Estoy embarazada. Me quedé en silencio, procesando la noticia. Ella continuó, con un hilo de emoción en la voz. Quiero hacer las cosas bien esta vez. Por eso te pregunto con respeto. ¿Quieres estar presente? No era una orden, no era una manipulación, era una invitación.
y en esas palabras descubrí una grieta transformada en puente. Sonreí, con lágrimas contenidas. Sí, hija, quiero estar, pero con respeto. Siempre. Sentí que mi respuesta marcaba un antes y un después. Ya no era la madre que daba sin medida, ni la mujer relegada a un rincón. Era alguien que había aprendido a poner límites sin dejar de amar. Esa noche caminé por la orilla, dejando que la espuma del mar me rozara los pies. Pensé en todo lo perdido y en todo lo ganado. Quizás no podía recuperar los años de silencios, pero sí podía regalarme un futuro distinto, porque comprendí que la herencia más poderosa que podía dejarle a mi hija y ahora a mi nieto por venir no era el dinero escondido en libretas, sino el ejemplo de dignidad que había decidido defender.